A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación. Quiso ser maestro de escuela y enseñaba gratis a cambio de alojamiento y alimentación. Un día, el director de la escuela le pidió convertirse en cobrador de las pensiones a los alumnos. Entonces le respondió: Los niños son muy pobres, señor director. Comparto a veces con ellos mi comida para que no se desmayen en clase. ¿Cómo podría cobrarles un centavo? En ese momento, abandonó el cargo. Ese maestro sensible se llamaba Vincent Van Gogh. Y a lo largo de su vida quiso ser minero, predicador religioso, vendedor de galería. Y al final, el mundo lo conoció como un gran pintor. Van Gogh descubrió su brillante condición de genio a los 30 años. Y en los últimos 9 años de su vida, alcanzó a pintar más de 800 cuadros. A pesar de su talento, Van Gogh siempre vivió en la más dolorosa pobreza. Y esto parece imposible. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a $1 cada uno, es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Hoy, en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. Van Gogh, además de gran genio de la pintura y de ser un hombre con vocación de santo, fue profeta a su manera. En una carta a su hermano decía: Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Gracias por haber nacido un 30 de marzo de 1853. Gracias y feliz cumpleaños, maestro. Las principales noticias del día. Titulares. Petroecuador levanta la fuerza mayor en los bloques 61 y 43. Estos son los pasos que debe cumplir el juicio político contra Guillermo Lasso. Contraloría encuentra indicios penales en procesos de chatarrización en obras públicas. En tributación de hoy, gastos deducibles 2022. En política internacional, los giros de la historia. Los editoriales serán de César Ulloa, Circo y Política. José Hernández, con esta política hasta el muladar. Noticias del día. Petroecuador levanta la fuerza mayor en los bloques 61 y 43. Petroecuador informó que levantó la declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito para las operaciones en el campo Yulebra, bloque 61 y los campos Ispingo, Tiputini, Tambococha y Teté, bloque 43, localizados en la provincia de Orellana. Con esta decisión se reanudarán la operación petrolera de acuerdo al plan de contingencia que tiene cada unidad para estos eventos. Esto demuestra la apertura que tiene la empresa para mantener el diálogo permanente con las comunidades de las zonas de influencia para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, dice el comunicado de la petrolera estatal. Petroecuador indicó que las compañías privadas que prestan servicios ya fueron notificadas sobre la reanudación de las actividades. También fueron informados los Ministerios de Energía y Minas y el de Ambiente, así como la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables y demás instituciones públicas relacionadas a las actividades de la petrolera. Por otro lado, se mantiene la fuerza mayor en los bloques 12 y 16, también ubicados en Orellana. Asimismo, la empresa pública coordina con las instituciones competentes el control y vigencia de estas instalaciones para garantizar la continuidad de las operaciones en condiciones adecuadas y mantenerse alerta. Estos son los pasos que debe cumplir el juicio político contra Guillermo Lasso. Ahora que la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad
que logró 6 votos a favor y 3 en contra, el pedido de juicio político contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, debe seguir y cumplir los pasos que de ahora en adelante serán los siguientes. Lo primero es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, lo reciba y en un plazo de 3 días lo ponga en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa CAL. Luego que el CAL lo conozca, Saquicela remitirá al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la solicitud de interpelación, el dictamen y los documentos de sustento. Una vez en la Comisión de Fiscalización, esta debe abocar de manera inmediata y dar inicio al trámite. Para cumplir con el derecho a la defensa y a la contestación de las acusaciones políticas, se dará un plazo de 10 días. Se podrán conceder 10 días adicionales para la actuación de pruebas si se considera necesario. Luego de completar toda la fase anterior, se dará un plazo de 10 días más para que la Comisión de Fiscalización entregue el informe motivado que se debatirá en el Pleno. Una vez que esté listo el informe, el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá de 3 días para su difusión y luego de 48 horas de la difusión debe convocar al Pleno en un plazo de 5 días. El día de la sesión, ese día el Pleno hará lo siguiente. Se presentarán 2 asambleístas interpelantes que tendrán un tiempo de 2 horas. El presidente de la República hablará por 3 horas. Habrá espacio para la réplica de 1 hora por parte de los interpelantes y otra hora para la réplica del mandatario. En esa sesión el presidente termina su réplica y debe retirarse del Pleno. Ese mismo día se abrirá el debate en el que podrán intervenir los 137 asambleístas por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Luego del debate finaliza esa sesión. Una vez finalizado ese pleno, el último paso es que Saquicela convoque al pleno nuevamente en el plazo de 5 días para que, sin debate, vote para resolver la moción de censura que deberá cumplir con los 92 votos, es decir, deberá reunir una mayoría calificada. La eventual censura y destitución del mandatario no es un trámite inmediato y se estima que todo el proceso tome al menos unos 45 días. Contraloría encuentra indicios penales en procesos de chatarrización en obras públicas. La Contraloría General del Estado aprobó 3 informes con indicios de responsabilidad penal en procesos de chatarrización de bienes muebles del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estos procedimientos se realizaron entre julio del 2018 y diciembre del 2021. La entidad de control informó este jueves 30 de marzo del 2023 que la auditoría identificó posibles omisiones y falencias dolosas en los procedimientos para determinar la condición de chatarrizables de vehículos, maquinaria, varilla, señalética, entre otros. Los informes técnicos presentaron inconsistencias y se determinó como obsoleto material que no lo era. Los documentos fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación. Según la Contraloría, durante la auditoría se encontró que 13 vehículos de varias direcciones provinciales y de Administración Central del Ministerio de Transportes y Obras Públicas entregados para destrucción y reciclaje entre 2019 y 2020 aparecieron matriculados en 2021 y 2022. 10 automotores fueron matriculados a nombre del Ministerio y 3 a nombre de particulares. La entidad desconoce su paradero actual. Otro informe que evidencia posibles responsabilidades penales en la chatarrización de varillas de hierro corrugado. Tras analizar registros y fotografías de los bienes, la auditoría concluyó que no estaban en mal estado. Además, identificó una inconsistencia de 1.741 varillas. Asimismo, por la falta de supervisión y aplicación adecuada de los protocolos, se envió a chatarrización de marcadores unidireccionales reflectivos en buen estado. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este jueves, estuvo María Paz Gervis. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción para hablar acerca de la importancia de la estabilidad democrática del país. Veamos la nota. Ustedes hacían un llamado para que se busquen los acuerdos, para que las autoridades del Estado puedan trabajar en conjunto en los verdaderos problemas que tenemos los ecuatorianos, que son la falta de empleo, la inseguridad, la producción, es decir, en lo que las familias pueden salir adelante y vivir. Pero ahora estamos en un dilema realmente político.
Son días complejos, ¿no? Días grises para el Ecuador en términos de inestabilidad, y nosotros vemos como sector productivo que frente a tantas necesidades y desafíos que tenemos que enfrentar, se suman algunos adicionales, es decir, el clima de negocios, la paz democrática que se requiere para que exista inversión, para que la gente tome riesgos. No se olviden que el invertir en un negocio tiene que ver con tomarse un riesgo. Adicionalmente, en un país donde no hemos tenido mayor estabilidad política ni seguridad jurídica, definitivamente este nuevo escenario no abona. Y si me permiten, yo quiero aclarar, porque a veces tiende a decir si políticamente es muy rentable, el decir que cuando hablamos de tomar riesgos y de inversión, estamos hablando de las grandes empresas, de los grandes negocios, y hay un estigma, ¿no es cierto? A que, bueno, esos son los ricos del país, los malos del cuento. Yo quiero aquí aclarar que también se habla de los grandes negocios, por supuesto, que generan empleo, que tienen cadenas de valor que cae sobre toda la ciudadanía, que nos venden los productos a mejores precios y de mejor calidad, pero también tiene que ver con los pequeños emprendedores. Saben que el Ecuador es un país de emprendimiento, es un país donde las personas hornean tortas en su casa y hacen almuerzos y venden, donde los jóvenes ya no quieren estar empleados de manera tradicional y quieren salir con sus startups, con sus nuevas ideas de negocio, y entonces este contexto político no nos ayuda definitivamente. Tenemos que pensar siempre en los acuerdos, porque si no pensamos que existe la posibilidad de acuerdos, como suelo decir, entre broma y de manera seria, lo que nos queda es apagar las luces, colgar las botas e irnos, y esa no es una opción. No es una opción porque este es el país donde vivimos, este es el país que tenemos, donde hemos formado nuestras familias, nuestros proyectos de vida, pero también porque es nuestra responsabilidad el dar batalla. ¿Desde dónde? Desde los niveles democráticos. Fíjense ustedes que a propósito de la tragedia que se vive en Alausí, qué complejo es nuestro país, ¿no? Porque nosotros vemos que cuando hay estos avatares de la naturaleza, el Ecuador nunca está preparado. Y claro que le pedimos cuentas de este gobierno, pero ¿no será que hacemos conciencia como sociedad de lo que ha sido el tener estos cambios constantes de gobiernos y estas clases políticas que no rinden cuentas? ¿Dónde? En el nivel político. Nos encantan los juicios aquí. Aquí nos encanta la vía penal, nos fascina. Y cuando vemos que las grandes ligas, por llamarlo así, después tienen grilletes que los sortean y salen también. Pero ¿por qué no aprendemos a gestionar la política? A mí me genera profunda angustia, como seguramente a todos quienes nos escuchan, que las casas ante la lluvia grande se caen. ¿Por qué? Porque fueron construidas con permisos que no eran legítimos, porque la autoridad competente tampoco sirvió, los GATS tampoco responden, los ministerios tampoco, y así es una serie de historias. Nuestras famosas carreteras todas cuarteadas porque hubo sobreprecios. Y esta es un poco esta bola de nieve, ¿no es cierto? Y en lugar de estar atendiendo estos problemas de raíz, que estamos discutiendo una vez más un posible cambio de presidencia anticipada. También en Radio Sucesos estuvo presente Fidel Araujo, mayor del Ejército en servicio pasivo, para hablar acerca de los altos índices de inseguridad que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Ahora, en esta coyuntura, cuando he llevado en forma honesta, los ciudadanos se hacen blanco de los crímenes por parte de las mafias. Sin embargo, nos dejan como legado justamente esa determinación para llevar adelante el servicio público con honestidad, para que en este espacio, infelizmente, de la salud, a donde conocemos que las mafias interactúan y vemos que están decididos a todo, inclusive a asesinar a las personas honestas. Ya no importa nada, ¿no? Y llegar a asesinar por temas de, bueno, en este caso del hospital, de abastecimiento de medicinas, de esas mafias internas, sí da escalofríos, mayor. Así es. Las fuerzas del orden, con la dirección política del Poder Ejecutivo, el señor presidente Lasso, justamente han removido este status quo que tuvieron mucho tiempo de tranquilidad, es decir, una calma que vivíamos, supuestamente una calma, pero claro, era porque había permisividad en las mafias para que lleven adelante estos procesos de alteración de muchos recursos en beneficio
de estos grupos que tuvieron tranquilidad, vamos a decir, hasta el 2021. Y de aquí para acá vemos una escalada en todo ámbito, una escalada de asesinatos, de sicariato, y esta reacción es justamente porque hay presión por parte de las fuerzas del orden y hay una política de no permitir una continuidad o una permisividad de las mafias, de la corrupción. Entonces, inclusive todo esto se vincula al ambiente político y lastimosamente nos coloca en una situación colectiva de alterados en la parte psicológica colectiva, porque realmente es complejo ver el desangre que se da en las calles, sea por la delincuencia común, sea por la delincuencia organizada, sea por el narcotráfico, narcoterrorismo, porque lo que está ocurriendo este momento, aparte de las muertes por el narcoterrorismo, también hay un terrorismo al servicio público. Y narcopolítica podríamos hablar. Pero por supuesto, sí, ese es el eje principal. Y vemos que nos desvían la atención hacia una inestabilidad política, más allá que los recursos sean o no sean constitucionales o sean procedimientos que permiten que las funciones del Estado estén confrontadas, porque eso es lo que ocurre. No, el Poder Legislativo no ha hecho nada para que baje el desangre en el país. ¿Desde qué punto de vista? No hay la herramienta legal para que las fuerzas del orden puedan llevar adelante procesos de neutralización y eliminación de mafias, corruptos, narcotraficantes, terroristas y todos estos males. Ni siquiera son males sociales, sino que ya realmente atentan a la vida de los ecuatorianos, especialmente de aquellos que vemos que en la función pública quieren llevar adelante cómo corresponde la administración de los recursos públicos. En Radio Sucesos, la mañana de este jueves, María Eugenia Molina, doctora PhD en comunicación, consultora docente universitaria e investigadora, habló acerca de cómo debería ser una efectiva comunicación de riesgos a propósito de lo ocurrido en Alausí. Veamos la nota. Y bueno, ¿qué se puede hacer y cómo actuar en estos momentos? ¿Cómo que debe ser la comunicación en momentos de crisis, de desastres naturales, en lo que están implicados también fallecidos, pérdidas de vidas humanas, pérdidas de familias, mucho dolor también de por medio, y lo que hace más delicada esta situación? Sí, yendo a la pregunta, efectivamente la comunicación en momentos de crisis tiene que ser una comunicación profundamente humana, efectiva, empática. No olvidemos que son seres humanos que están pasando por momentos de alta vulnerabilidad, como es el caso de enfrentar un desastre como el que pasó en Alausí. Entonces, frente a eso, quienes llevan la comunicación gubernamental, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos autónomos descentralizados, deben tener mucha empatía, pero también mucho cuidado en el tema de cómo se dan los datos. No se pueden dar informaciones que no sean correctas, que no sean coherentes. No se puede dar información que no tenga todo el rigor necesario. Por ejemplo, vimos un hecho que molestó mucho a la gente, no solo de Alausí, sino yo diría a toda la población ecuatoriana. Inicialmente se dio una cifra por parte de gestión de riesgos de 16 fallecidos. Así es. Al día siguiente se hizo un corte a las 10 de la mañana de lunes y se dio un reporte de 7 fallecidos. Entonces son datos que no cuadran. Y no solamente el hecho de que no cuadran, solamente subrayado y entre comillas, sino que además no se dio una explicación de por qué el cambio de cifra. Después de que varios de los colegas a través de los chats institucionales insistieron preguntando el por qué, una de las explicaciones fue que había habido una falla de tipeo,
que es una explicación poco menos que absurda dentro de una situación de crisis aguda como la que estuvo pasando el pueblo de Alausí y el pueblo ecuatoriano en general con el tema del deslave. Entonces, estas situaciones no se pueden dar. Por otro lado, Verónica, un tema que a mí como estratega de comunicación de crisis me preocupó mucho es también el hecho de que más allá de que hubo efectivamente ya un informe por parte de la misma Secretaría de Riesgos en donde se advertía del peligro, se alertaba de lo que estaba por suceder, tampoco se hizo mucho para que la gente salga y de hecho por eso es que la gente se quedó y la gente estuvo allí cuando se suscitó este desastre. Juan Báez, concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito, estuvo en Quito TV para hablar acerca de la ejecución de su plan de trabajo. Veamos la nota. Tenemos la presencia el día de hoy de Juan Báez. Él es concejal electo ya por el Distrito Metropolitano de Quito, por la zona centro. Él llegó por el movimiento Juntos por la Gente. Juanito, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Gracias, un gusto a todos los televidentes. Es un placer, como acaba de decir, mi nombre es Juan Báez. Estamos justamente para trabajar por Quito y por nuestro Quito recuperar, junto a los compañeros concejales electos y lógicamente junto a Pavel Muñoz, el alcalde electo también. Así es, contémosle un poco a la gente brevemente quién es Juan Báez. Bueno, gracias. Lógicamente Juan Báez es un comerciante más del Distrito Metropolitano de Quito. Yo vengo haciendo el tema de comercio en el mercado Chiriaco, la sesión 8 de marzo, alrededor de 27 años. Mis estudios lo he hecho en el Colegio San Pedro Pascual, sigo haciendo licenciatura en Administración con mención en Mercadeo. Y esperemos de que en la actual vamos a responder esa confianza de ustedes al tema de la Concejalía de Quito. Perfecto. ¿Qué es lo primero que va a hacer Juan Báez con el resto de concejales, además, cuando lleguen ya a posesionarse el 14 de mayo, para además empatar todos los proyectos que tienen ustedes como Juntos por la Gente, con los proyectos que usted llegó, con esa agenda que además tiene también el alcalde Pavel Muñoz? Sí, lógicamente hemos dialogado con el alcalde Pavel y con nuestros compañeros concejales. La idea es hacer un conjunto entre todos para poder trabajar. Hay que quitarnos las banderas políticas. Aquí no vamos a ver el color de bandera ni tampoco el título de la bandera. El tema es trabajar por Quito. Quito ha desconfiado mucho de la política. Hoy es la oportunidad de nosotros volver a recuperar la confianza de todos los quiteños. Y ahí le hemos dicho a todos los compañeros concejales, vamos todos a poner en la mesa. ¿Y qué queremos poner? Las respuestas y soluciones que necesitan todos nuestros quiteños. Estamos y seguimos en territorio buscando todas las alternativas que nuestros amigos, vecinos, familiares y comerciantes nos están pidiendo, porque aquí es la necesidad que pide el público, es la necesidad que pide toda la gente. Problemas hay un sinfín, problemas hay un montón, pero también le hemos dicho, sí, dennos 2, 3 respuestas, porque tú sabes que en territorio todos tienen problemas, todos tenemos problemas, pero también sale de nosotros el tema de tener respuestas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo vengo del ámbito de comercio, aparte fui presidente de la Federación de Mercados, en mi ámbito también existe problemas, pero también a la par hemos dado respuestas a todas estas iniciativas y a todos los alcaldes que han venido pasando alcaldía tras alcaldía, y lo hemos dicho. Vamos a buscar alternativas desde el comercio y lo hemos venido plasmando en esa situación y desde ahí podemos decir nosotros como Federación de Mercados, como comerciantes, sí, lo hemos podido, lo hemos traspasado y lo hemos hecho y al momento sí, hemos logrado también que se nos catalogue como señores comerciantes. Ahora lo queremos hacer desde la Concejalía de Quito, conjuntamente con todos los compañeros y confiados en el liderazgo de Pavel Muñoz, el alcalde electo, que todos vamos a hacer que el Quito se recupere. Problemas, necesidades, un sinfín, como usted lo dijo, desde las generales, desde las de conglomerados, hasta las individuales de cada uno de los quiteños que tienen. ¿A qué necesidades atacar primero? ¿A cuáles necesidades darle solución primero? Verás, yo al menos he estado en territorio y lo que siempre toda la gente nos pide es el tema seguridad. Pero les he dicho con toda franqueza y sinceridad, los concejales, ¿qué es lo que hacemos? Legislar y fiscalizar, no les puedo mentir, pero sí vamos a hacer la pieza fundamental, juntamente con los compañeros concejales y con el alcalde electo Pavel, en hacer unas alianzas estratégicas con el gobierno nacional, buscando alternativas que se pueda fomentar en el tema seguridad. Como tú sabes y todos sabemos de que hay UPC que están deterioradas, hablamos que un 60% de las que existen en Quito están deterioradas. El tema es buscar alianzas estratégicas
estratégicas en las que se las pueda reactivar, hablar con la Policía Nacional. Sabemos de que en estos meses 8.000 y en los próximos meses 5.000 policías más van a salir ya a las calles. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esta alianza también con la Policía Nacional, lógicamente con un diálogo directo con el gobierno nacional en el que existen esas alianzas. Aquí vuelvo a repetir, no es tanto el ámbito de qué partido político vienes o de qué alianzas, no. El tema es, vamos a trabajar por Quito. Quito tiene que volver a hacer la carita de Dios, porque esa es nuestra estrategia de volver a recuperar a nuestro Quito. Y si es que nos pusimos en el tema de volver a ser líderes, así como lo fuimos en la Federación de Mercados, hoy a querer ser en la Concejalía, lo vamos a lograr, pero con ustedes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos. Voy a hablar sobre algunos gastos deducibles para la presentación correcta de su impuesto a la renta de las sociedades, que tenemos que hacerlo en este mes de abril bajo el régimen general. Vamos a hablar en este momento del gasto de la nómina. ¿Qué es esto del gasto de la nómina? Es este gasto que se encuentra relacionado para los empleados en relación de dependencia. Los empleados en relación de dependencia son muy importantes para la generación del ingreso gravado que tenemos las sociedades. Cuando usted está dentro de un régimen general, tenemos que asociar los ingresos exentos y gravados a nuestros costos y gastos deducibles, pero sobre todo determinar de manera adecuada nuestra base imponible. Me decían cuáles son los principales costos y gastos que nos ayudan a generar nuestros ingresos y nuestra base imponible. He querido comenzar con el gasto de la nómina. El gasto de la nómina es un gasto fundamental en donde se da una relación patrono-empleado. Para que este gasto nómina sea deducible dentro de un régimen general, en donde usted puede asociar costos y gastos al ingreso. Sobre los ingresos que usted va a tributar son los ingresos gravados. Estos ingresos gravados son importantísimos bajo el concepto de ingreso de fuente ecuatoriana, el artículo número 8 de nuestra ley de régimen tributario interno. ¿Cómo vamos a deducir los gastos relacionados a la nómina? De acuerdo al artículo 10, numeral 9 de la ley tributaria y 28, numeral 1 del reglamento fiscal, aquellos gastos relacionados a sueldos y salarios aportados 100% al IES hasta la fecha de la declaración del patrono. Estos costos y gastos relacionados a la nómina es fundamental que los miremos desde el punto de la deducibilidad, lo que se debe aportar al IES, considerando el concepto de sueldos y salarios de carácter normal y que sean totalmente cuantificables bajo el concepto de ser costos y gastos pecuniarios. Esto lo podemos mirar bajo el artículo 95 del Código del Trabajo y 11 de la Seguridad Social. Pero también tenemos rubros que no se aportan al IES y que son deducibles, lo que se encuentra relacionado con el concepto de remuneraciones de carácter, en este caso, adicionales, como el 13º sueldo, el 14º sueldo, que son gastos también deducibles, pero no se aportan al IES de acuerdo a la ley, en este caso al Código del Trabajo y en este caso a la Ley de Seguridad Social. También tenemos otros conceptos como los beneficios de orden social, las prestaciones sociales, las exenciones al IES, que son necesarias de acuerdo al marco regulatorio laboral que tenemos que pagarles a nuestros trabajadores y que también son gastos reconocidos como deducibles dentro del régimen general, porque nos ayudan a generar estos ingresos gravados y que obviamente van a pagar el impuesto a la renta causado. Este es un gasto muy importante que nuestra normativa considera dentro del concepto de la base imponible. Hay varios gastos deducibles que se tienen que considerar para la determinación adecuada del impuesto a la renta que las sociedades vamos a comenzar a liquidar de manera correcta en este mes de abril. Soy Cristina Trujillo de su noticiero Telesucesos. Vamos a vernos la próxima semana. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Los giros de la historia. Con cierta frecuencia, la historia produce en su desenvolvimiento unos paradójicos giros
que pueden ser vistos hasta como una forma de justicia poética. Así la habrá visto en su momento el senador romano Marco Bruto, que aquí no pretende establecer asociaciones de ninguna naturaleza con otras realidades en otros momentos y lugares, por su nombre, que sería en el momento del mayor triunfo personal de Julio César, ya visto casi como el rey que aboliría la República Romana por los senadores de cuyas filas era parte Bruto, uno de los conspiradores implicados en el magnicidio del gran César, por su pretendida tendencia a la tiranía. Durante los idus de marzo, cuando César se dirigía al Senado, un ciudadano se le acercó para hacerle una advertencia, que se cuidara durante esos días aciagos. César, cuyo coraje personal era proverbial, no hizo caso de tal prevención y entró al edificio del Senado para encontrarse con su destino en las dagas de los conspiradores, seguros de que con su muerte terminaría la amenaza sobre la República, ilusión que sería efímera, pues la muerte de César fue también la de la República, reemplazada por el imperio por los siguientes 400 años hasta su caída final. La muerte de César, un héroe romano, sería el origen de un prolongado período de luces y sombras, dependiendo del talante que cada uno de los futuros emperadores trajera consigo. Desde la grandeza de un Trajano o de un Octavio a las tragedias de Calígulas y Nerones. En cualquier caso, más allá de las decisiones senatoriales que quedaron para lo anecdótico en total intrascendencia. El crimen al que se rinde César al constatar que en él está involucrado Bruto, a quien quería como a un hijo, en lugar de recuperar la dignidad e importancia del Senado y de la República, vendría a ser el último clavo en su ataúd. La célebre Revolución Francesa será también escenario de paradojas, pues en la Asamblea Nacional de 1789, donde se produce la caída del viejo régimen, el Ancien Régime, que había gobernado Francia durante siglos, y la caída de la monarquía absoluta, que se dará bajo unos principios novedosos de democracia, de la libertad, igualdad y fraternidad, los lemas que se vuelven el norte revolucionario, que lamentablemente se va volviendo un monstruo con vida propia, que exige, como en los antiguos ritos, unos cada vez más frecuentes sacrificios humanos en el altar de la guillotina. Bajo esta caen las cabezas del rey Luis XVI, de su esposa María Antonieta y de buena parte de la nobleza francesa que no logra escapar a tiempo. Cuando se acaban los cuellos nobles, la guillotina se ocupa, insaciable, de cortar las cabezas de los representantes menos fervorosos para, a falta de estos, continuar con los más duros, como Danton y finalmente Robespierre, el epítome de la pureza revolucionaria, cuando su régimen de terror une a los sobrevivientes en su contra y su cabeza cae finalmente en la cesta. Con su muerte, muere también la revolución, que pasa a ser dirigida por un directorio a la manera de una compañía, para terminar como Roma en el imperio bajo el implacable mando de Napoleón, que arrastrará a Europa a 15 años de guerras y destrucción. La libertad que tan cara había costado, la igualdad transformada ya tan solo en la posibilidad de todos para morir en la batalla, rendidas a la ambición de Bonaparte. Más actual, el problema de la drogadicción en el mundo, sobre todo en el occidental, al tener los recursos para pagar los elevados costos de las diversas drogas consumidas, que tienen su antecedente económico en el comercio entre la Gran Bretaña y la China a mediados del siglo XIX, cuando la primera, ante un problema de balanza de pagos, pues China aceptaba únicamente plata en metálico como pago por su té, sus porcelanas y sus sedas,
resuelve equilibrarla convirtiendo en adictos a millones de chinos con el opio que se producía en la India británica para poder triangular los pagos de opio a plata y de esta al té y a las sedas. De hecho, el Imperio Británico ostenta el poco honorable título de ser el primer cártel narcotraficante del mundo, antecedente directo de los de Cali, Medellín, Sinaloa o de los Soles. Con esos giros que tiene la historia, hoy asistimos cada año a la muerte de muchos miles de jóvenes en las calles de Londres, de Nueva York o de Ámsterdam por la sobredosis de las drogas que les llegan desde Asia o desde América. Tenemos finalmente otro caso que parecería, por la tan extraordinaria concurrencia de casualidades, uno sacado de la imaginación de un García Márquez y de su realismo mágico. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico se había vuelto imposible de sostener tanto por la gravedad de las consecuencias económicas de la guerra, como por el anhelo de sus colonias por su independencia. Desde el Caribe hasta las colonias africanas y desde Adén hasta la joya más preciada de la corona, la India, el clamor de cientos de millones de personas por su libertad no podía ya ser desoído. En la India, el movimiento por la liberación se había iniciado bastante antes, con la revuelta de los cipayos en la segunda mitad del siglo XIX, a duras penas reprimida, seguida por el sangriento episodio de la matanza de miles de hindúes en el templo de Amritsar, pero el principal reto para el dominio británico en la India se encarna, aunque el término pueda parecer contradictorio, en la ascética figura del Mahatma Gandhi. Para 1948 se le hace evidente al virrey Mountbatten que es imposible sostener la situación y hay que dar paso a la independencia. Las profundas enemistades religiosas que fracturan a la sociedad hindú, donde musulmanes e hinduistas están radicalmente enfrentados, determina que no solo se deba procesar la independencia, sino también la partición del país entre esos componentes religiosos. La partición origina una enorme tragedia humana, pues millones de personas buscan, en medio de la violencia sectaria, trasladarse a su respectivo entorno religioso, sea en la India o en el nuevo país que se crea, Pakistán, dividido en dos, en un absurdo geográfico administrativo como Pakistán Occidental y Oriental, que terminará 25 años más tarde, tras una trágica guerra civil, convertido en Bangladesh como un estado independiente. Millones de hindúes y pakistaníes emigran, unos internamente y otros a la propia Gran Bretaña, y entre estos están los padres de dos personajes que se han convertido hoy en figuras políticas decisivas en la Gran Bretaña. Por un lado, Rishi Sunak, el primer ministro británico, y por otro, Humza Yousaf, electo líder del Partido Nacional Escocés, sucesor de Nicola Sturgeon, el primero de origen hindú, pakistaní el segundo. Con estos giros de la historia, probablemente tendrán a su cargo la negociación de la posible partición de la Gran Bretaña entre Inglaterra y Escocia, que ojalá sea mejor gestionada que la de 75 años atrás. Paradojas de la historia. Muchas gracias. Editorial. Circo y política. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El pueblo no necesita circo, mucho menos peleas al peor estilo del Coliseo romano. La población necesita decencia, mejores condiciones de vida, políticos que actúen con sensatez, conocimiento y ética. Entonces, quienes creen que el Ecuador debe convertirse en un circo están desorientados en sus propios laberintos de irresponsabilidad y ridiculez. En ese sentido, ¿quién les ha dicho a los honorables de la Asamblea, así como a los de las demás funciones del Estado, que nos gusta sentirnos avergonzados dentro y fuera del país
debido a sus caprichos y dosis de ignorancia? Deberíamos preguntarnos quiénes ganan con el caos político, la inseguridad y el miedo. La respuesta es sencilla, pero nadie se atreve a decirlo con todas sus letras. Desde hace tanto tiempo duele muchísimo lo que sucede en nuestro país. Los medios de comunicación y las redes sociales nos alertan sobre el estado de salud de nuestra democracia y el tejido social. ¿Qué hicimos para llegar al estado de descomposición en el cual vivimos? Cero. Mejor dicho, ¿qué dejamos de hacer o nunca hicimos para llegar al punto en el que nos encontramos? En la actualidad los únicos ganadores son los violentos, los antidemócratas, los jefes de los negocios sucios y los que se ponen al lado de la complicidad del crimen organizado y se hacen de la vista gorda con las consecuencias de la delincuencia común. Nadie en sus 5 sentidos y con una mínima sensibilidad se negaría a ser parte de un gran acuerdo nacional para combatir la inseguridad, crear empleo, mejorar los servicios básicos y adecentar la vida. Entonces, nos resulta fácil identificar a quienes no les interesa la convivencia pacífica, proponer alternativas y combatir la corrupción. Por último, la complejidad de la situación que atravesamos nos obligará a sentarnos a la mesa, pues la violencia y el miedo atraviesan a la sociedad, indistintamente de la condición socioeconómica, formación, origen y etnia de las personas. Estamos a tiempo de que el país no se vaya de las manos debido a intereses estériles que nos están llevando más cerca del despeñadero. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Con esta política hasta el muladar. José Hernández, El Expreso. El invierno proporciona algunas fotografías rotundas y devastadoras del país. Ciudades y pueblos inundados, cultivos perdidos, carreteras destruidas, poblaciones aisladas, barrios encenagados, un país no solo bajo el agua y encharcado, miles de personas que han perdido su casa o sus enseres y que en cada invierno quedan expuestas a la mezcla de lluvias con aguas residuales y por esa vía a la proliferación de enfermedades como la dermatitis o el dengue. Ciudadanos que padecen en cada invierno los mismos fenómenos y las mismas consecuencias y que los viven de generación en generación. Como si invierno fuese sinónimo de plaga y como si la fatalidad fuera un ingrediente más de su existencia. El invierno revela otra vez, como si fuera necesario, la incompetencia de los alcaldes, prefectos y autoridades locales en general, y de un Estado que llega para apenas paliar impactos previsibles porque son reiterados de una temporada invernal. Autoridades locales o funcionarios estatales que ante los micrófonos mutan en improvisados cronistas capaces de describir sin mayor talento pero con porfiada convicción las desgracias de sus mandantes. Lo hacen como si su papel no fuera resolverlas, como si fueran relatores de sus propias ineficiencias. El invierno, cada vez más complejo por el cambio climático, muestra con cruel ironía la desconexión de la sociedad política con las realidades cotidianas del país. Porque mientras esto ocurre, los asambleístas que dicen representar a los ciudadanos pasan su tiempo en celebrar el Día del Bizcocho, condecorar incluso a sus guardaespaldas, lavar la cara de los diezmeros consumados o montar golpes de Estado. Y lo hacen con solemnidad y afectación, como si estuvieran cambiando el destino nacional. Honorables impresentables. La política hecha por estos políticos se ha degradado hasta el muladar. Al caudillismo tradicional de un Velasco Ibarra se suma hoy la corrupción, un cinismo atroz y el deseo innegociable de atornillarse al poder. Rafael Correa superó el esquema social cristiano, no solo lo mejoró, lo erigió en prototipo de la política nacional. Hoy Jaime Nebot, Leonidas Issa y personajes menores, casi insignificantes, con más ganas que posibilidades como Virgilio Saquicela, sueñan con imitarlo. Esos políticos tienen secuestrado al país y lo pueden hacer con total impunidad, no por su sagacidad estratégica, sino por la ausencia absoluta de ciudadanos en la esfera pública. La cobardía proverbial de las mal llamadas élites se mantiene. La academia vive ensimismada en su burbuja. La prensa, con excepciones destacables, sigue prisionera de los falsos dilemas lanzados por el correísmo para volverla anodina.
y los ciudadanos no creen que uniéndose por sus causas pondrían fin a una sociedad política que en su inmensa mayoría se volvió enemiga del país. El invierno, como la pandemia, para no devolver más el reloj, desnuda otra vez a esos políticos transformados en piratas y sociedades mafiosas que ignoran los dramas de la gente porque están ocupados y obsesionados con destruir al país. Es hora de los ciudadanos, pero no aparecen. José Hernández, El Expreso. Noticias internacionales. El Papa pasa la noche en el Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria. El Papa Francisco ha pasado la noche en el Hospital Gemelli de Roma tras ser ingresado el miércoles con una infección respiratoria. El pontífice, de 86 años, se ha quejado de dificultades respiratorias en los últimos días. Un comunicado del Vaticano asegura que no tiene COVID-19. Francisco tiene dificultades ocasionales para respirar. Es especialmente sensible a problemas respiratorios ya que le extirparon parte de un pulmón cuando tenía poco más de 20 años, cuando se preparaba para ser sacerdote en Argentina. El ingreso ha suscitado preocupación. Preoccupazione e anche tristezza perché questo Papa è molto umano, è molto vicino anche a noi giovani, quindi è un Papa diverso da quelli che ci sono stati. E, diciamo, sì, preoccupazione e anche tristezza. Il Papa sta a cuore perché sono credente, sono cattolica e lui rappresenta Dio sceso in terra. Che cosa possiamo dire? Speriamo che gli accertamenti diano esiti positivi e speriamo che non succeda niente di grave. Por el momento, Francisco tiene prevista la celebración de la misa del Domingo de Ramos. Estados Unidos destinará $690 millones para promover la democracia en el mundo. Hoy Estados Unidos está tratando de continuar con su compromiso para impulsar la democracia a nivel mundial. Así inició su discurso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la segunda cumbre para la democracia que reúne a 120 países que comparten valores como el respeto al Estado de Derecho y las libertades fundamentales. El mandatario estadounidense anunció nuevos esfuerzos de su país para promover la democracia. Pensamos agregar $690 millones más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos 2 años. En la cumbre, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, explicó que en los últimos años el mundo ha tenido retrocesos en materia de democracia. Se coartan los derechos constitucionales y se erosionan las libertades cívicas. La libertad de expresión es atacada, las voces disidentes son silenciadas y los defensores de los derechos humanos enfrentan persecución. Presidentes de América Latina destacaron que en varios países del hemisferio hay debilidades en el sistema electoral, lo que ha debilitado la democracia. La justicia electoral y los procesos de elección son fundamentales para tener esta base en un sistema democrático. Ante este desafío, el proyecto democrático debe radicalizarse. La democracia global debe ser multilateral, indudablemente. Durante la cumbre que concluirá este jueves, activistas de la sociedad civil de América Latina participarán en diversas actividades para visibilizar la crítica situación de la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! México abre una investigación por homicidio por la muerte en un incendio de 39 migrantes detenidos. México abre una investigación por homicidio por la muerte de 39 migrantes, 40 según otras fuentes, en un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Ocurrió el martes ante la denunciada pasividad de numerosos funcionarios, según la Fiscalía de Derechos Humanos.
2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Un migrante también ha sido denunciado por otros como responsable del incendio que ha dejado 39 muertos y 27 heridos, la inmensa mayoría de ellos procedentes de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Venezuela. El miedo se ha extendido entre los miembros de estas comunidades. Cientos de ellos llegaron el miércoles a la frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos. Ahora tenemos un poco de miedo, ¿me entiendes? De que no nos vayan a hacer lo mismo aquí. Por eso queremos conseguir nuestro sueño americano. Queremos una razón, que nos ayuden, simplemente queremos pasar al otro lado, o que nos escuchen, que nos digan algo, que mismo van a hacer con nosotros, porque ya qué más podemos esperar, ya nos quemaron vivos, por decirlo así, porque tuvieron como haber salvado a esas personas y no lo hicieron. Más de 1000 migrantes intentaron este martes cruzar el río Bravo. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos, que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavolley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavolley. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.